Dale. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. Hemos dicho que el coronavirus no ha sido la causa principal de esta crisis, pero que le llegó como anillo al dedo. O sea, la crisis en realidad es más profunda que la pandemia. Es una crisis de legitimidad del sistema, es una crisis de los bancos, de la forma en que se hacen las transacciones. Por ejemplo, la industria del fracking en el petróleo ya salió que es un invento, ¿no? En el sentido de que sale más caro hacer fracking que el petróleo que produce o la energía que produce. En fin, que se viene una avalancha de consecuencias que nos van a obligar, nos están obligando ya a pensar de manera diferente, tratando de aterrizar varias de las cosas que se han dicho que se puede hacer en Mexicali. Algunos de los rasgos que pudiera tener esta sociedad post-colapsista sería una escasez general de energía. Ya lo estamos viendo con el petróleo, en el sentido de que ahorita está muy barato el material, pero el contexto global que lo hacía ser valioso está desapareciendo y no tenemos suficientes energías alternativas para hacer caminar todo lo que necesita energía. ¿Cuánta energía necesita una caja de tomates para llegar a un lugar en Los Ángeles o en Nueva York? Obviamente, si es en una tienda de esas grandes, pues va a necesitar mucha más energía porque necesita el camión, el semi, todos estos procesos hasta llegar al campo. Otro rasgo, problemas para preservación de estructuras de poder y dominación, especialmente las centralizadas, debido también como esta escasez de movilidad. Iván Illich tiene un librito muy bueno que se llama Un elogio a la bicicleta, en donde hace esta relación entre la capacidad de movernos a cierta rapidez con la cantidad de energía que se necesita para hacerlo. Entonces, si bien es cierto que nos habíamos podido mover en un día, darle la vuelta al mundo, eso solo era posible por una intensa cantidad de gastar energía, de gasolina, de petróleo, de lo que sea. Entonces, todas estas movilidades, al haber una escasez de energía, se van a ver afectadas. Luego, esta sociedad postcolapsista también tendría una subida de los precios de los productos básicos, un sistema financiero endeble, retrocesos en sanidad y educación, un deterioro general de las ciudades, quizá pérdida de habitantes, mala gestión de los suelos, extensión de la violencia a las mujeres, obviamente una reducción del crecimiento, cierre masivo de empresas, en fin. Este es un escenario catastrofista que no involucra una guerra, porque eso sería como la catástrofe mayor en todo caso. Entonces las preguntas que al menos yo me estoy planteando es, bajo esta situación, ¿qué se pudiera hacer acá en Mexicali? Recuperar nuestra relación con nuestro propio valle, ya que lo hemos abandonado por esta mira al norte, y en ese sentido nuestra gestión del agua pues es muy importante. También el Valle de San Quintín, obviamente darle mejores condiciones de trabajo, ya dependemos de ellas. Por otro lado, también huertos urbanos. Por ejemplo, Cuba ha sido muy exitoso a partir de su crisis en los años 90 con el periodo especial. Por necesidad han tenido que desarrollar estos huertos urbanos y ahora son el número 1 en el mundo de huertos urbanos y orgánicos. Pueden producir 400 toneladas de verdura en 10 hectáreas. Emplean a casi 500,000 de personas en esos huertos. Es una forma de empleo, es una forma de generar comunidad, es una forma de generar economía. En Mexicali, por ejemplo, tenemos un chorro de espacios vacíos dentro de la ciudad. El ayuntamiento tendría que involucrarse. Necesitaríamos crear legislación para que estos terrenos que no estén ocupados, desarrollados, que estén dentro de la mancha urbana, poderlos transformar, ya sean huertos urbanos, jardines comunitarios. Con eso se reduciría la contaminación, que aliviaría a la salud. También se reduciría el calor. Si se lograran ocupar estos predios, también habría mayor densidad de población. Ya no necesitaríamos trasladar tan lejos en el carro o en algún otro medio de transporte que consuma gasolinas. También obligaría a la gente a hacer parlamentos ciudadanos o asambleas en relación a su producción, su huerto, sus formas de consumir, que bueno, como los huertos urbanos es algo que no solamente te salva del hambre, sino que tiene una serie de consecuencias positivas para la comunidad. Y por otro lado, el desde arriba, un gobierno, aunque ahorita con las cosas que están haciendo estos cabrones del Congreso y a nivel gobernador y ayuntamiento, la semana pasada crearon una nueva Secretaría del Agua que concentra toda la gestión, que va precisamente en contra de esta idea de democracia y de consenso entre ciudadanía y gobierno.
Bueno, un gobierno que esté exento de partidos políticos, o sea, que un gobierno pudiera ser realmente ciudadano, que se comprometa con la ciudad, que pueda ofrecer beneficios y facilidades a estos proyectos alternativos, recuperar la bicicleta, inclusive acá en Mexicali, o sea, se pueden hacer corredores como de microclimas y eso generaría también empleo, volver, insisto, en la remunicipalización de los servicios públicos. Básicamente es dar el volantazo a lo que se está haciendo. Creo que ese sería, a mi ver, el reto principal, al menos aquí en la región, y obviamente porque la gente que en una primera instancia serviría como representante ante otras regiones, otras ciudades, aquí en el caso de Mexicali va a tener que negociar con los gringos el agua del río Colorado, que eso también es de vital importancia, y subrayar cómo también no podemos estar pensando en nosotros como individuos nada más, o sea, en esta forma egoísta, pero tampoco como regiones de manera egoísta. Tenemos que ser conscientes que como otras regiones pueden depender de nosotros, en el caso de Mexicali y con el agua sería Tijuana, nosotros también dependemos de otras regiones, como es el caso de Estados Unidos, y del agua que ellos pues decidan o no mandar para acá del río, y no ser agachados, porque hemos visto que si a los gringos los dejas, estos cabrones nos dejan básicamente para no morirnos de sed y poco más. Sí, yo creo que haces muy bien en no quitar el dedo del renglón acerca de la importancia de revitalizar al municipio. Los ayuntamientos deben volver a ser la base fundamental del sistema político y son un excelente acompañante desde esa trinchera política al planteamiento que estamos haciendo de economías más bien regionales, mejor integradas, más orgánicas en sus flujos y en sus cadenas de consumo, así que definitivamente hay que fortalecerlo y repetir lo que planteábamos en la emisión anterior. Hay 3 estrategias básicas, que es primero la deliberación, por eso invitamos a continuar intercambiando ideas, a someter a crítica todo lo que aquí se dice y elevar el debate para hacerlo cada vez más complejo, pero también cada vez más adecuado a nuestra realidad. En segundo lugar, organización, conformar una serie de reivindicaciones que se concreten en un programa de trabajo y de lucha, y ese programa de trabajo y de lucha tiene que impulsarse y llevarse a la práctica por todos los medios políticos y sociales posibles, por la acción directa de la organización solidaria, vecinal, a través de la formación de estos huertos de cultivo, a través de esta reivindicación del valle o del territorio donde nosotros vivimos, pero también, en tercer lugar, utilizando todos los medios institucionales que tengamos a nuestro alcance, por muy y por poco democráticos que sean, para influir en la actividad legislativa de nuestros supuestos representantes. Tenemos que saber quiénes son los legisladores que nos representan a nivel local y federal y exigirles por todos los medios de comunicación que tengamos al alcance que defiendan en esas instancias legislativas la voluntad popular, bien informada, bien organizada, bien articulada y con objetivos claros, y no defender la línea de voto que les dicte el partido político al que pertenezcan. Así que gracias por aterrizar todo esto en lo que es el territorio, y ojalá más allá quienes nos escuchen fuera de Baja California también empiecen a reflexionar acerca de qué es lo adecuado para su propia zona de vivienda. Algo que mencionabas, que yo no había caído tanto en eso, es lo importante que es condonar la deuda, ¿no? No voy a decir perdonar. Buscando sobre ese tema, me encontré varios tipos de deuda. Hay una deuda económica, una deuda histórica, una deuda cultural, una deuda social, una deuda ecológica, en donde estos intercambios que hay, el norte global, países europeos, occidentales y Estados Unidos, Canadá, el Commonwealth inglés, se han siempre aprovechado de esta capacidad destructora, esta maquinaria de guerra que han desarrollado a costa de la riqueza que han extraído del sur global, cómo nos han sometido o han sometido al sur a punta de pistola. En América Latina no hace falta decirle a nadie la relación que tenemos con Estados Unidos, no solamente militarmente, sino también en la materia de ideas. Despreciamos a lo que es de aquí, siempre estamos mirando hacia el norte, hacia Europa, hacia las universidades gringas para legitimar puntos de vista. Aquí un dato, que el 20% de la población mundial, la que goza de las mayores riquezas, consume el 85% de los recursos naturales. A veces me parece a mí que cuando le digo estas cosas a alguna gente, a algunos primos, a algunos amigos de la infancia o de la adolescencia, o a unos compas que todavía tengo, que como no lo estamos viendo de manera directa, de alguna manera no existe. Sin embargo, que el 20% de una población consuma el 85% de los recursos que tiene el 100% de la población, nos debería de indignar como
injusto y además quienes no somos parte de ese 20%, por un lado nos debería de poner a pensar cómo le vamos a hacer para no morirnos, y si somos parte de ese 20%, nos deberíamos de dar cuenta de eso y deberíamos de solidarizarnos con el resto de la población, básicamente porque nuestros estilos de vida dependen de la vida de otras personas, y rechazar eso, ignorar eso, es caer en un cinismo similar al de poblaciones de alemanes durante la Segunda Guerra Mundial que no mataron directamente o no mandaron directamente a nadie a campos de concentración, pero que tampoco nunca levantaron la voz, nunca se molestaron, nunca dijeron nada. Y al menos a título personal, a mí no me gustaría ser parte de esa masa de gente, y en todo caso también es un discurso muy hipócrita que Hollywood saque películas en contra de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial, y por el otro lado esté condenando a lo mismo a millones de personas en el mundo por su forma de consumir, de producir, de explotar, etcétera. Esta circunstancia nos demanda poner en crítica y en crisis nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver el mundo, y entender que las certezas que teníamos hasta hace 2 o 3 meses se van derrumbando a cada hora, que tenemos que formular un mundo nuevo, porque quienes se encuentran ahora en una posición de poder lo que quieren es regresar a la normalidad que nos ha traído a esta situación lo antes posible. Es evidente en sus declaraciones y en sus actos. Si regresamos a esa normalidad, dentro de 10 o 20 años volveremos a tener una pandemia igual o peor que la que nos tiene en jaque el día de hoy. Luchamos por un mundo donde quepan muchos mundos, reivindicamos alternativas al desarrollo que nos han impuesto y vamos a conquistar nuestro futuro por vías distintas. Desde el desierto, más al norte del sur, y por un fin que no justifique los medios, para que el medio sea el fin.